Bien, la siguiente presentación corre a cargo de Miguel Alonso y se titula El diseño de una actividad de onboarding para facilitar la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a romper las barreras del atrio, que no me gusta nada, y me vengo. Nosotros en Complutense tenemos un programa de mentoría que es un programa de mentoría grande. Lo tenemos implantado en más del 80% de las facultades. Tenemos 400 y pico mentores y llegamos a muchos alumnos de primero. Se lo dirigimos a estudiantes de primer curso. Muchas veces nos hemos planteado por qué no ampliar la mentoría a otros colectivos que vayan más allá de los alumnos de nuevo ingreso de primero. Y nos surgen varias ideas. Estudiantes internacionales, la mayor parte de Erasmus, ¿por qué no hacer un programa de mentoría con ellos? Y dos, estudiantes de máster. Y la respuesta más corta es que porque las personas que recibirían ese programa de mentoría, en la mayor parte de los casos, no lo necesitan. ¿Por qué no? Pues porque la gente que viene de Erasmus viene con una socialización previa y no quiere tener un conjunto de reuniones estructuradas con un mentor explícitamente para tratar determinados contenidos, determinados temas o hablar de. Tienen otras necesidades. Y los estudiantes de máster tenemos dos niveles de dificultades. Cuando tenemos un máster que dura 2 años, podríamos tener mentores, pero la mayor parte de los másters son de 60 créditos, duran 1 año y no tenemos mentores, ya se nos han ido y se nos complica muchísimo que pudieran venir. Sin embargo, sí que tenemos herramientas que permiten hacer acompañamiento a este tipo de estudiantes que tienen unas necesidades diferentes y que por lo tanto pueden resultar eficaces. Yo hoy os voy a hablar del programa que hemos puesto en marcha con estudiantes de posgrado, con estudiantes de másteres oficiales. Soy profesor de un máster de Psicología del Trabajo y las Organizaciones en Complutense. Y entonces, con este tipo de alumnos, lo que hacemos antes de que inicien las clases, durante la primera semana, hay 3 sesiones en las que hacemos diferentes actividades de acogida. Y que lo que pretenden es facilitar la integración. Que en definitiva es lo mismo que pretende la mentoría. Pero en lugar de hacerlo con una serie de reuniones y yéndonos a un espacio que nos vaya de septiembre hasta Navidades, lo que pretendemos hacerlo es de forma intensiva durante esos 3 primeros días o esos 4 primeros días. Antes lo decía Alberto, y hemos tirado de diferentes actividades que realizamos con ellos, y una es la de juegos serios. No os voy a contar el programa de acogida que tenemos, ¿vale? Son 3 días con conferencias, actividades de juegos serios, tenemos una gincana, tenemos charlas de profesionales relacionadas con la facultad, pero no os voy a contar el programa. Os voy a contar una acción concreta que hemos diseñado y que ya hemos implantado este año, ¿vale? Y que se basa en la parte teórica, en todo lo que tiene que ver con juegos serios, haciendo una adaptación de un juego que probablemente muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es ese. Teníamos claro que lo que necesitan los estudiantes de máster durante los primeros días, sobre todo, es establecer unos lazos sociales fuertes, porque cada uno viene de diferentes sitios de España o del extranjero y necesitan, hay gente que tiene más facilidad para las relaciones sociales, hay gente que le cuesta más, ¿no? Entonces, entre las diferentes actividades, de alguna manera, el utilizar un juego permitía que conjuntamente colaboraran y estructuraran lo que tenían que hacer para facilitar las relaciones sociales, para que incrementaran sus conocimientos sobre salidas laborales. Muchas veces cuando entran al máster de Psicología del Trabajo piensan en que las salidas son selección y formación de personal, y hay muchas más. Y además, desarrollar un conjunto de competencias, que ahora os diré por qué esas y no otras. Bueno, ¿cuántos habéis jugado alguna vez al Catán? Manos arriba. Bueno, algunos sabemos de qué está. Es un juego de estrategia comercial, muy conocido, con una parte de adicción importante a los que han aprendido. Entonces, claro, lo que hicimos fue, vamos a hacer una adaptación a Catán, en la que no queremos hablar de prados, ovejas, trigos, montañas y leña y arcilla.
sino que vamos a hablar o a utilizar una terminología diferente. Entonces, lo que hicimos fue una adaptación del juego, guías de observación y lo que os decía de salidas laborales. ¿Con quién lo probamos? Con los alumnos de este año, que eran 44 estudiantes. Y no me voy a quedar en qué hacemos, sino os voy a decir cómo lo hicimos. De tal manera que si alguno os encaja, bueno, pues a vuestra disposición está para si lo queréis utilizar, ¿vale? Pero me voy a ir más al cómo que al qué. El primer problema es, claro, me encuentro con gente, le propongo que juegue a algo y buena parte de la gente no sabe de qué va. Entonces, lo primero es conocer quién conoce el juego. Porque formamos equipos y a la hora de formar los equipos, al menos en cada equipo debe de haber una persona que controle, ¿vale? Para que de alguna manera les oriente y esté proporcionado. Si metes todos los que controlan en el mismo grupo, hay un desequilibrio claro. Vale. Hacíamos equipos de 11 personas y los distribuíamos. Y montamos un lío porque montamos 11 tableros paralelos. Vale. 11 partidas. Y cada partida de cuatro personas. ¿Qué es lo que hacemos el día de antes? O 2 días antes. Les damos las instrucciones del juego. Son instrucciones adaptadas, porque ya os digo que no es el Catán como tal. Y les pasamos un vídeo para que las vean por vídeo y les pasamos instrucciones por escrito también. Vale, se supone que lo han visto, pero aún así, nada más llegar, se les da 15 minutos para que entre los equipos de 11 personas, planifiquen qué estrategia van a utilizar. Por ejemplo, cuando coloques las primeras piezas, coge al menos 3 recursos, que te va a dar más posibilidades. Elige números que sean más probables de salir. Bueno, esas son las estrategias que se supone que de la lectura de las instrucciones pueden sacar. Por lo tanto, hay una primera parte de planificación por parte del grupo. Y entonces después, una vez que se ha hecho esa planificación, cada miembro del grupo se va a un tablero diferente, hasta los 11 tableros que tenemos, ¿vale? Y juegan. Y ahí es fundamental que vayamos pasando por los tableros, porque hay gente que aparentemente debería de saber, pero no sabe, ¿no? Entonces, no, esto no lo hagas así porque esta regla no vale, esto lo tienes que hacer de otra manera. Vale. Pautas que se suponen que perfeccionan el sistema. Vale. Les pedimos que el juego dice que quien consiga antes 10 puntos, nosotros lo hemos bajado a 8 y nuestra experiencia dice que hay que ver cómo van los tableros, porque si hay que bajarlo a 6, se baja. Porque quiero decir, tampoco se trata de que estén jugando 2 horas y media cuando una partida suele durar 40 minutos. Vale. Gana el equipo que consiga más puntos porque los jugadores de cada uno de los equipos, cuando vuelvan, han ganado más veces. Bueno, y luego se les dice, vale, y una vez que han jugado, se les pasa un formulario a Google y dice, venga, valórate en estos comportamientos que has podido tener en cuenta en el juego, en qué medida los has llevado a cabo, con una escala Likert de 5 puntos o de 7 puntos o lo que sea. Vale. Y luego, siempre pensamos que con cualquier actividad que se hace en el aula, con juegos serios también, lo importante es hacer una transferencia, es decir, conseguir un feedback bueno. Entonces, cuando se cierra la actividad, a través de diferentes preguntas, luego os muestro las que utilizamos, pues se intenta sacar partido o transferir el aprendizaje conseguido. Y luego al final, para que vean en qué podrían trabajar, lo que se les planta son 10 o 11 áreas en las cuales pueden trabajar en el ámbito de recursos humanos y psicología del trabajo, se les pone el título de selección y formación, y entonces se les pone un pedazo de taco, hay grupos, ¿vale? No lo hacen todos en el mismo, de actividades concretas, y lo que tienen es que clasificar esta selección, esta es formación, esta no sé. Y cuando lo hacen, se ven cuáles tienen bien, cuáles no, y se habla un poquito de en qué medida han aprendido posibles salidas que van a ver en el máster y que ellos no conocían. Recordad que estamos en la semana previa de impartición. ¿Sí? Vale. Bueno, ya os he contado un poquito los resultados. Desde la propia creación del juego, que hemos hecho muchos recortables, porque eran muchos tableros y muchas cartas, hasta las guías de observación, hasta las instrucciones, hasta las preguntas de feedback final. Vamos allá. Bueno, los que jugáis Catán, los hexágonos os son conocidos.
Lo que pasa es que nosotros no hablamos de trigo, madera, como os decía, sino que decimos hay entornos de aprendizaje, entornos de trabajo, hay entornos de equipamiento, de cambio y de evaluación. Y las cartas, en lugar de hablar de lo que ya conocéis, decimos, bien, ¿qué cartas puede...? A ver, el espíritu del juego es que tú inicias la partida colocando no 2 poblados, sino 2 puestos técnicos, ¿vale? Y tú lo que tienes que hacer son itinerarios de carrera laboral hasta conseguir ser un directivo y hasta conseguir ganar la partida porque vas adquiriendo puntos, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno para hacer ese itinerario de carrera? Pues formarse, comprar, conseguir cartas de acciones formativas, hacer rotación de puestos, es decir, cambiar de un puesto a otro, ya sea interno o externamente, asumir nuevas funciones o actividades, que eso te permitirá hacerte más competitivo, recibir evaluaciones de rendimiento positivo. Creo que he dicho las 5, si he dicho 4 es igual. Vale. Y los tableros, ya sabéis que Catán, las fichas se pueden montar aleatoriamente, siguiendo unas instrucciones. El tablero se lo damos fijos, ¿vale? Van a jugar 1 o 2 partidas, no nos vamos a complicar la vida. Hemos partido del modelo de ejemplo que viene en las instrucciones de Catán y ese es igual para todos. Y entonces, los triangulitos de goma eva son los puestos técnicos, los puestos directivos son los cuadraditos y las rutas o itinerarios de carrera son las rayitas que veis, ¿vale? Y el espíritu es eso, vuelvo a repetir, generar tu propio itinerario de desarrollo de carrera. Y la tabla de costes, hemos cambiado la terminología de ovejas, madera, no sé qué, con las cartas que más o menos, ¿no? Vale. Bueno. Entonces, ese sería el primer resultado, ¿no? El tablero, las cartas, las fichas, adaptadas a una terminología que tiene que ver con los estudios que se han matriculado y que van a empezar. Y con cualquier inserción en el mercado laboral. Bueno, ahí tenéis las competencias. Os decía antes, ¿por qué estas y no otras? Nosotros utilizamos una metodología de competencias que está basada en comportamientos observables. Entonces, lo que hemos dicho es, alguien que jugara bien al juego, qué comportamientos concretos tendría que llevar a cabo para tener éxito en el mismo. Son ejemplos, no están todas, ¿vale? Por ejemplo, en la competencia de negociación, que tiene 5 o 6 comportamientos, ofrece argumentos al resto de jugadores para que no delegue tareas que le impidan conseguir nuevas cartas. Está utilizando la terminología, ¿vale? Comenta la importancia de diversificar los números donde se colocan los primeros puestos y elige un número de máxima probabilidad. En la competencia de planificación es fácil observar si eso lo están haciendo cuando no tienen el grupo grande o no. Y si después lo ha hecho en su tablero. Vale, aquí tenemos por lo tanto una lista de comportamientos agrupado en competencias que nos permite ver su resultado y otro es la de salidas laborales. De nuevo son 2 ejemplos, cada una de las cosas que veis son actividades. Actividades que realiza alguien que trabaja en el ámbito de recursos humanos en el ámbito de selección. Por ejemplo, planificación y diseño de un proceso de selección o redacción de ofertas laborales Eso es lo que os decía, que finalmente de cierre lo que hacen es clasificar las actividades en cada una de las áreas. Bueno, cerrando. Lo fácil que con esa terminología es de aplicar el juego en diferentes entornos, desde hacer desarrollo de carreras en la empresa hasta buscar empleo. Bueno, a la gente le gusta, ¿vale? Cuando acaba la primera partida dice, ¿podemos jugar otra? No tenemos tiempo, pero con tiempo claro que se podría jugar otra o jugarse una segunda partida al día. Bueno. Hay que tener cuidado con los tiempos de aplicación. Nosotros este año, como tenemos cintura, flexibilizamos, pero pensábamos jugar 2 partidas de 8 puntos cada uno y jugamos una partida de 6 puntos. Ya está. ¿Por qué? Porque había un equipo que iba muy deprisa y qué tal, y dijimos, sigue sumando puntos, con lo cual te ofrece una versatilidad, pero había equipos que no. Vale. Y luego, 2 últimas cosas. Una, la importancia de las preguntas. Las que utilizamos son de lo que habéis planificado, ¿qué estrategias creéis que habéis llevado a cabo que mejor os han permitido tener éxito a la hora de ganar las partidas? ¿En qué medida ha coincidido lo que habéis planificado con lo que después ha pasado en los tableros? ¿En qué os habéis equivocado?
¿qué haríais de forma distinta si tuvierais que volver a jugar? ¿Para qué creéis que sirve el juego? ¿Qué competencias creéis que permite desarrollar el juego? ¿Vale? Entonces las van diciendo y van justificando por qué, y si falta alguna, pues la añadimos. Bueno, estas 3 preguntas da un pan rato, ¿eh? No creáis que en 3 minutos se solucionan. Y luego, por último, insistir en la importancia. O sea, que probablemente el principal objetivo del juego, más allá del desarrollo de competencias, es facilitar las relaciones interpersonales. Porque sí que, como tienen que hacer la parte de planificación, la parte de juego y la parte de análisis, les permite conocerse a unos a otros en una actividad lúdica. Y poca cosa más, no me he podido resistir a poner una foto del martes, porque estaba muy bonito el atardecer. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenas. Primero, felicitarte por el trabajo. Me ha parecido muy interesante. Quería preguntarle, ¿han registrado este juego? No sé si patentarlo o con la idea de ofrecerlo a las empresas, a recursos humanos. No sé, me parece muy interesante. Lo primero, gracias. Lo segundo, hablamos con Devir, que es la editorial del juego. Devir hace colaboraciones con universidades en las cuales desplaza los juegos, los pone allí y la gente juega. Y cuando le dije, tenemos una adaptación que es muy interesante en el mismo contexto que estás haciendo, se podría aplicar en diferentes sitios, pero no queremos que nos denunciéis por derechos de autor porque es claramente una adaptación con las mismas reglas. ¿Sabéis que en juegos no se puede patentar un juego, las reglas de un juego? Es decir, el diseño es diferente porque es nuestro, no hemos copiado nada, y las reglas, cambiando la terminología, no copiando, no te pueden denunciar. Son libres, aunque parezca increíble, son libres. Por eso vemos Monopoly, La Paz, no sé qué y no sé cuántos de forma... Es el mismo juego, porque el procedimiento no es patentable. Pero llamamos a Devir y Devir nos dijo que si lo íbamos a comercializar, si no lo íbamos a comercializar a lo grande, que lo íbamos a utilizar sin fines comerciales para aplicar en contextos universitarios o similar sin comercializar, que no hacía falta que pidiéramos permiso a nadie. Y que si le quisiéramos pedir de forma seria, teníamos que hablar con la editorial, que es de Alemania, ni siquiera es Devir, porque Devir tiene los derechos de España solo. Y cuando le preguntas con quién tienes que hablar, más o menos te viene a decir que es que no me has escuchado, que no. Entonces, bueno, sí que lo dimos vueltas, sobre todo por no tener problemas, pero a nivel de comercialización no nos lo hemos planteado en serio para dar el siguiente paso. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Estamos en la época o en la etapa de la digitalización, la virtualización de contenidos. Entonces, simplemente consultarte si teníais previsto alguna opción para digitalizar, si ello podría conllevar algún tipo de ventaja, no sé, aplicación a docencia no presencial, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión? Hay una versión de Catán online que se puede jugar online. Yo soy uno de esos profanos que no conocía el juego y esta tarde me lo compraré. Pues hay una versión online, por lo tanto se puede jugar. Pero es que nosotros lo queremos dentro del contexto de integración de alumnos y sobre todo es para que establezcan primeros contactos. Entonces no nos lo planteamos presencial puro y duro. Sino no. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muchas gracias.